Hola a todas y todos. Hoy un nuevo capítulo de los Domingos Libro. Vamos con el capítulo 3, Casa por una superestrella. Voy a hablar de este número de la revista Japan Architect, del número 228 de febrero de 1976 y más concretamente de su publicación del concurso Shinkenchiku de 1975, Casa para una superestrella, con jurado de lujo de Arata Isozaki, ¿no? The Japan Architect es la revista japonesa más importante, yo creo, de arquitectura, y es la versión inglesa, la versión en inglés, la versión internacional de Shinkenchiku, totalmente japonés. Ya sabéis que los japoneses son muy apañados para estas cosas, y The Japan Architect es su manera de enlazar con el resto de arquitectura del planeta, ¿no? El concurso de Shinkenchiku, además, es muy interesante, también muy japonés, ¿no? Porque es un concurso de vivienda, un concurso conceptual, un concurso además con un tema distinto, siempre asociado a la vivienda, pero con un tema que pone el arquitecto, arquitecta, los arquitectos, miembros del jurado de ese año, ¿no? Entonces, tiene un valor muy importante para mí, ¿no? Es un concurso que lleva casi 60 años vigente, y además un concurso que se hace año a año y que siempre tiene como una misma sistemática, que empieza en el 65, esta es la propuesta ganadora, que de hecho en los 60 es un reflejo totalmente evidente del metabolismo, de la gran escala, ¿no? Por ejemplo, en el 66 proponen la extensión de Tokio, ¿no? Y todas las propuestas son muy metabolistas, arquigramáticas, etcétera, etcétera, ¿no? Les interesa mucho al final de los 60 la vivienda colectiva, propuestas muy brutalistas, propuestas muy relacionadas con la célula, ¿no? Incluso con jurados metabolistas. En el 66 es Kenzo Tange, en el 70, que creo que el ganador es esta propuesta, son Kikutake, Maki, los metabolistas. Algo que va cambiando, ¿no? Y que de repente, en 1975, y con Arata Isozaki como jurado, pues el tema principal es Casa para una superestrella, ¿no? De repente, en 10 años, hemos cambiado totalmente y radicalmente el imaginario de la vivienda, ¿no? De importarnos las viviendas colectivas, el brutalismo, la gran escala, la ciudad, esta cuestión metabolista de organigrama, ¿no? De relación entre arquitectura y urbanismo, para en el 75 Arata Isozaki, que estaba metido en una posmodernidad, yo creo, muy interesante, y donde Japón es un núcleo principal. Pues de repente lo que le interesa es la identidad, y propone diseñar una casa para una superestrella. Las propuestas son espectaculares, además es un concurso que da muchos premios, entonces hay muchas propuestas, y me gustaría empezar por esta. El primer premio, Tom Hennigan, un inglés de la EA, que hace una casa para Raquel Welch, además muy interesante, una casa a partir de una nota de prensa falsa, y empieza a divagar, y Arata Isozaki además en sus comentarios lo alaba, ¿no? Y empieza a divagar entre esa cuestión de la superestrella como personaje construido en los medios de masa, ¿no? Entonces, toda la vivienda se va construyendo, incluso va diciendo, no, esto podría ser, esto no, este espacio es interesante, este no, a través de esta nota de prensa totalmente falsa. Me interesa mucho además la historia de este arquitecto, porque es inglés, pero ha desarrollado gran parte de su actividad en Japón, debido a un encargo que años después le hará Arata Isozaki, ¿no? Entonces, de repente, este concurso Shinkenchiku tuvo para él un impacto espectacular, y además evidencia, es muy interesante, ¿no? Hay una relación de arquitectura japonesa-inglesa muy fuerte que se ve en toda la historia de Japan Architect. Otra propuesta fundamental, ¿no? Es este tercer premio, también de un equipo inglés. En este caso hay varias propuestas muy venturianas, ¿no? Muy relacionadas con esta cuestión de construir la forma a través de la identidad de la función, y en este caso es una vivienda para Evel Knievel, ¿no? Seguro que lo recordáis, ¿no? Es un famosísimo motorista de acrobacias norteamericano. De hecho, aparece en capítulos de Padre de Familia, de Los Simpson, y este equipo lo que hace es construir su vivienda a través de una especie de megaestructura y motocicleta gigante, ¿no? Es muy interesante toda la sección, ¿no? Hay un trabajo muy minucioso de cómo ir construyendo los espacios a través de habitar el interior de esta motocicleta, ¿no? O propuestas también muy relacionadas con lo programático, con el pato venturiano, como esta
de otro arquitecto también inglés en el que propone una casa para David Bowie como una gran cabina de teléfonos inglesa, ¿no? Esta cabina que está en el imaginario de todos y todas los que hayan viajado a Londres. Una cabina además de proporciones gigantes, ¿no? Me recuerda mucho a una propuesta de Stanley Tigerman, del que hablaremos seguramente en próximos capítulos de los Domingos Libro, que hizo para los supermercados Best, que también es como el cambio de escala de una casa americana, en este caso el cambio de escala brutal de una cabina de teléfono, ¿no? Además, esta cabina es la propia cabina que aparece en el disco de David Bowie y en el de su alter ego, ¿no? Ziggy Stardust, ¿no? Y como justo la parte detrás de ese disco, pues aparece David Bowie caracterizado como Ziggy dentro de la cabina, ¿no? Además, es muy interesante porque justo todo el formato del concurso se hace con una especie pues de disco, ¿no? Pone casa para una superestrella, contenido, 2 dibujos de 595 por 842 milímetros, como si fuera la portada del propio disco, ¿no? Otros arquitectos ilustres. Es muy interesante Shinkenchiku como concurso porque se presentan los mejores arquitectos y arquitectas del mundo, ¿no? De repente entre los ganadores está Hollein, está Ron Herron, está Piero Frasinelli de Superestudio. Es realmente un concurso muy, muy interesante. Está la propuesta de Ron Herron, que propone unos sets, una especie de escenarios para la reina de Inglaterra, ¿no? Proyecto también muy, muy interesante, muy en la línea de Archigram, ¿no? Y de las propuestas de Ron Herron de mezclar esta cuestión de sets que recrean cosas, tiene mucho que ver con su propuesta de Monte Carlo y con toda su producción, ¿no? De combinar esta cuestión de arquitecturas que posibilitan situaciones. O, por ejemplo, y esto yo creo que solo puede pasar en un concurso como Shinkenchiku, se da una situación muy interesante, ¿no? De repente el segundo premio es una propuesta de Hans Hollein, que como podéis ver propone como casas de las grandes superestrellas, pues la casa de Jesucristo, la casa de Lenin, etcétera, etcétera, ¿no? La casa de Keops, para él estas deidades, por así decir, son las grandes superestrellas de nuestro tiempo, y a la vez, además que uno de los ganadores es Hans Hollein. Una de las propuestas que recibe una mención hecha por un arquitecto japonés tiene como asunto, como casa para una superestrella, una casa para Hans Hollein, ¿no? Esto yo creo es también rizar el rizo y si cabe le da más interés al concurso. Pero, sin duda alguna, yo creo que la propuesta más radical es la que hace Piero Frasinelli de Superestudio para el concurso. El concurso Shinkenchiku no es anónimo, o en este momento, en estos años no era anónimo, entonces es un concurso que va firmado, y en este caso la propuesta de Piero Frasinelli es una especie de cápsula en la que se manda al David de Miguel Ángel al espacio como una especie de alegato al super-yo. Pero mirada así puede ser más o menos interesante, pero tiene una intrahistoria que me parece fantástica. Piero Frasinelli no conocía en este momento a Isozaki, pero sí lo conocía su colega Adolfo Natalini. Adolfo Natalini había coincidido en la IEA, creo que en el 71 en unas charlas, le había invitado a Isozaki a Florencia y después de recorrer la ciudad le había regalado una postal con el David de Miguel Ángel, ¿no? Con realmente el icono, ¿no? Por así decir, de la ciudad de Florencia. Una vez que esto ha pasado, creo que era el año 71, de repente 4 años después, Piero Frasinelli decide presentarse al concurso. No se le ocurre otra cosa que pedirle a Natalini que escriba una postal, la misma postal que le había regalado en los años 70, a Arata Isozaki para hacer una introducción, ¿no? De hecho, Isozaki la incluye porque le parece muy, muy interesante, incluso la incluye en este momento, algo que sería impensable ahora, ¿no? Hacer coacción o intentar contactar con alguien del jurado. Piero Frasinelli lo utiliza para su propuesta y construye toda la propuesta en torno a esta postal, ¿no? En la que Adolfo Natalini dice, mira, hola Arata, ¿qué tal estás? No sé qué, te voy a introducir aquí a Piero Frasinelli, un miembro también de Superestudio, un buen chaval, ¿no? Un gran arquitecto.
y toda la propuesta que luego hace Piero Frasinelli se construye en torno al David y a esta cuestión, ¿no?, de un arquitecto que es desconocido pero que se convierte en famoso a través de una postal, ¿no? Me parece fundamental. Además tuve la suerte de trabajar con esta propuesta, de descubrirla hace unos años y junto a Daniel Fernández Pascual de Cooking Section, magnífico arquitecto y artista, hicimos una reinterpretación y reinterpretamos para una exposición en el Storefront esta cápsula con este David de Miguel Ángel representando el paso de Piero Frasinelli del anonimato a ser una gran superestrella a los ojos de Arata Isozaki, ¿no? Entonces, termino con este proyecto. Quiero lanzar dos cuestiones para los comentarios y el foro de estas 2 semanas próximas. El primero tiene que ver con trucos que utilizamos en los concursos. Me parece muy interesante esta propuesta de Piero Frasinelli de Superestudio, pero hay otros muchos, ¿no? Me acuerdo que alguien comentaba cómo Tuñón y Masía siempre ponían a Joseph Beuys, ¿no? Y era muy característico en sus fotomontajes, ¿no? Joseph Beuys con su gorro tan particular, ¿no? Hay alguna historia incluso de cómo Zaera, una vez que gana Yokohama, le vienen a visitar y como era casi un estudiante, ¿no? Era un arquitecto joven, monta de repente, alquila, creo, una especie de megaloft en Londres y pone a sus amigos, muchos de ellos no arquitectos, a trabajar como en ordenadores con fondos de pantalla que parecían el AutoCAD, ¿no? O, por ejemplo, algún rumor que hay, ¿no?, de gente que copiaba unas tipografías de otros arquitectos para que parecieran, ¿no?, para que la gente creyera que era una propuesta de Koolhaas o de otro arquitecto, ¿no? Ese es el primer tema, trucos que utilizamos para los concursos, y el segundo tiene que ver con esta cuestión de la casa para una superestrella, ¿no? Hemos visto recientemente propuestas de superestrellas que se quieren convertir en arquitectos, ¿no?, tipo Brad Pitt, ¿no?, o esta propuesta de Kanye West. Hemos visto incluso propuestas polémicas, ¿no?, de casas para superestrella, ¿no?, esta de Luis de Garrido para Messi, ¿no?, que tuvo que salir Messi, su padre, casi diciendo no, que no estamos trabajando con este arquitecto, pero lo que más me interesa de todo esto y de las casas para superestrella es realmente existen casas de superestrellas que formen parte de la historia de la arquitectura o que sean susceptibles de formar parte de la historia de la arquitectura. Está reñida, ¿no?, una casa para una superestrella, una casa millonaria con ser parte o de alguna manera formar parte de la historia de la arquitectura, ¿no? Esta reñida calidad con cantidad en este caso. Ahí lo dejo. Aquí tenéis otro capítulo más de los Domingos Libro. Dentro de 2 domingos nos vemos de nuevo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo.